Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para compartir una historia que sinceramente me ha derretido el corazón. ¿Alguna vez han escuchado de gestos que te hacen creer en el amor eterno? Pues prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia de amor épica, protagonizada por Kerem y Hande. El título lo dice todo: Kerem le da el coche de rosas más romántico a Hande. Si han leído bien, un coche entero, repleto de rosas. Este vídeo es para todos aquellos románticos empedernidos, para quienes creen que los pequeños gestos marcan la diferencia, y para los que, como yo, disfrutan de ver cómo el amor se manifiesta de formas creativas y deslumbrantes. Si les encantan las historias conmovedoras, los detalles que te sacan una sonrisa, o simplemente quieren ser testigos de un acto de amor que roza la fantasía, este es su vídeo. Y antes de que nos perdamos en esta maravillosa historia, si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y relatos. Así nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, vamos a lo que nos trae aquí. La historia de Kerem y Hande es una de esas que se cuentan de generación en generación, o al menos, una de esas que se quedan grabadas en la memoria colectiva de los seguidores de su relación. Kerem, conocido por ser un hombre detallista y con un corazón de oro, decidió que para celebrar un hito importante con Hande, necesitaba algo extraordinario. No bastaba con un ramo de flores, ni siquiera con un campo de ellas. Kerem quería que Hande se sintiera como la protagonista de su propia película romántica, y vaya si lo consiguió. Imaginen esto: Hande, sin sospechar absolutamente nada, sale de su casa o de su trabajo, quizás esperando una sorpresa discreta, una cena especial, o un regalo bonito. Lo que no se esperaba era encontrarse frente a un coche. Pero no un coche cualquiera. Un coche transformado casi mágicamente en una escultura viviente de amor. Hablamos de un vehículo cuyo modelo exacto quizás no importe tanto como la proeza que representa, completamente cubierto, y cuando digo cubierto, me refiero a cada centímetro visible con rosas. Sí, miles y miles de rosas cuidadosamente dispuestas, creando un espectáculo visual impresionante. Piénsenlo por un momento. La cantidad de rosas necesarias debe ser monumental. Y no solo eso, la logística de conseguir y colocar tantas flores, asegurándose de que estén frescas, bellas y bien fijadas, es una tarea titánica. Esto no es algo que se improvisa en una tarde. Esto habla de planificación, de dedicación, y sobre todo, de un profundo deseo de hacer feliz a Hande. Kerem no solo compró flores, invirtió tiempo, esfuerzo y seguramente mucha creatividad. Las imágenes y vídeos que se filtraron o compartieron de este momento son simplemente espectaculares. El coche, que antes era un objeto cotidiano, se convirtió en una obra de arte efímera, un símbolo tangible del amor y la pasión que Kerem siente por Hande. Las rosas de diferentes tonalidades, quizás rojas para simbolizar el amor apasionado, o quizás una mezcla que refleje la complejidad y belleza de su relación. Cada pétalo parecía susurrarle a Hande cuánto la quería Kerem. Pero más allá de la belleza visual, lo que realmente hace especial este gesto es el mensaje que transmite. En un mundo donde a veces la rutina puede apagar las chispas, Kerem decidió encender una hoguera. Un acto así no solo sorprende, sino que también valida y celebra. Es como decir: Hande, eres tan especial que te mereces que el mundo entero se detenga para admirarte, y yo quiero ser quien te lo demuestre de la manera más hermosa posible. ¿Y la reacción de Hande? Imaginen la sorpresa inicial, la incredulidad, seguida por esa emoción que te quita el aliento y te llena los ojos de lágrimas. Es el tipo de momento que se graba en la memoria para siempre. Ver la cara de Hande en ese instante debió haber sido la mayor recompensa para Kerem. Esa chispa en sus ojos, esa sonrisa que ilumina su rostro, esa sensación de ser la persona más afortunada del mundo. Este gesto nos recuerda la importancia de cultivar el amor y la relación. No se trata solo de los grandes gestos, aunque este definitivamente lo es. Se trata de demostrarle a la persona que amas que la valoras, que la aprecias y que estás dispuesto a hacer un esfuerzo extra por ella. Kerem no solo le dio rosas a Hande, le dio un recuerdo inolvidable, una experiencia que reafirma su vínculo y que la hace sentir amada de una manera que las palabras a veces no pueden expresar. Además, pensemos en el impacto que tiene este tipo de historias en nosotros como espectadores. Nos inspiran.
Nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo podemos ser más detallistas, más creativos y más expresivos con las personas que amamos. Nos recuerdan que el romance no ha muerto, que todavía existe gente dispuesta a ponerle esa chispa de magia a la vida cotidiana. Es importante también destacar que estos gestos, aunque espectaculares, suelen ser el resultado de una relación sólida y de un conocimiento profundo de la persona amada. Kerem seguramente sabía que a Ande le encantarían las rosas, o que apreciaría enormemente un gesto tan grandioso y público. No es un acto aleatorio, sino una expresión calculada y sentida de amor. Y volviendo a las rosas, ¿qué simbolizan realmente? Las rosas rojas, el color más común para expresar amor, son un símbolo universal de romance, deseo y pasión. Pero incluso si las rosas hubieran sido de otro color, cada una llevaría consigo un mensaje implícito. Un gesto tan elaborado con miles de rosas, no puede ser más que una declaración de amor contundente. Este evento además ha generado un montón de conversación en redes sociales y entre los fans de la pareja. La gente habla de ello o lo comparte y se pregunta si alguna vez ellos mismos recibirán un gesto así. Es el poder de las grandes historias de amor, que trascienden la esfera privada y se convierten en inspiración para muchos. Kerem no solo le dio un coche de rosas a Ande, le dio una experiencia. Una experiencia que probablemente implicó una sorpresa cuidadosamente orquestada, una logística compleja, y sobre todo, una enorme cantidad de amor. Es un recordatorio de que a veces hay que salirse de la caja, pensar a lo grande y demostrarle a la persona que amamos que son nuestro mundo. Y es fascinante pensar en los detalles detrás de escena. ¿Quiénes ayudaron a Kerem? ¿Cómo coordinó todo sin que Ande se diera cuenta? ¿Cuánto tiempo tardaron en cubrir el coche entero con rosas? Cada una de estas preguntas añade una capa más de admiración a este gesto. Es un trabajo de equipo probablemente, pero con Kerem como el cerebro y el corazón detrás de la operación romántica. Así que para recapitular un poco lo que hemos compartido hoy, Kerem ha sorprendido a Ande con un coche enteramente decorado con rosas, un gesto increíblemente romántico y detallista. Este acto no solo es visualmente impactante, sino que también es un poderoso mensaje de amor, apreciación y dedicación. Nos recuerda que el romance está vivo y que los gestos grandiosos, cuando son sinceros, pueden crear momentos verdaderamente mágicos e inolvidables. Hemos hablado de la cantidad de rosas, de la logística, de la reacción esperada de Ande, y de cómo estas historias nos inspiran a ser más románticos en nuestras propias vidas. Este gesto de Kerem es sin duda una de esas historias que nos hacen creer en el poder del amor. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al mundo del romanticismo a gran escala. Espero que esta historia les haya inspirado, les haya sacado una sonrisa, o al menos, les haya dado algo bonito en que pensar. ¿Qué les pareció este gesto de Kerem? ¿Han presenciado o realizado alguna vez un detalle así de romántico? Me encantaría saber sus opiniones, sus experiencias y cualquier pensamiento que les haya surgido. Por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les gustó esta historia y quieren ver más contenido como este, les pido encarecidamente que le den a ese botón de me gusta. Compártanlo con sus amigos, con su pareja, con cualquiera que necesite un poco de romance en su día. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.